Diálogos equinocciales. Una producción de Radio Acacia, la voz de la masonería equinoccial. En la masonería, igual que en toda organización humana, hay ciclos administrativos que responden a un orden establecido y consensuado por sus miembros desde hace varios siglos. Hoy compartiremos un diálogo con el gran maestro de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, Adolfo Salcedo, en la culminación de su periodo al frente de esta institución, que dicho sea de paso, hoy es el organismo masónico más importante del país. Radio Acacia propone el acercamiento entre la masonería y la sociedad para develar aspectos de su filosofía, principios y proyecciones, los mismos que se enmarcan en la trilogía Libertad, Igualdad y Fraternidad, muy lejos de las especulaciones que se han construido alrededor de su discrecionalidad durante su presencia en la historia del mundo. Les invitamos a buscarnos en las redes sociales como Radio Acacia, la voz de la masonería equinoccial. Acacia Radio. Para interactuar con la sociedad y el mundo. Bueno, regresamos con diálogos equinocciales. En realidad, uno de los temas también que nos convoca para este conversatorio es justamente hablar de la gestión de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador. Hace algún tiempo atrás, ha pasado ya más de un año prácticamente, cuando se construía una propuesta de trabajo justamente para este fortalecimiento institucional, surgió un concepto que es muy interesante, que era el transitar hacia la concordia. En ese sentido, ¿qué es lo que motivó, qué es lo que inspiró justamente la construcción de ese concepto? Buscar el transitar a la concordia a veces está mal entendido y piensa que es abracémonos todos y sigamos caminando, ¿sí? Y no es así. El transitar a la concordia significa buscar los objetivos comunes que nos va definiendo frente a lo que es generar ese cambio, transmutar a una acción diferente. Y en el camino te das cuenta que te encuentras también con actitudes que no es que tienen que pensar igual que uno, pero no, actitudes que van dañando esa concordia. Y ahí sí, en una definición muy directa, cuando hay que poner plomada, se la pone. Pero eso no es que rompe ese transitar, sino que busca solidificar. 4 ejes nos planteamos: institucional, el académico, el interpotencial y el internacional. En este instante, en lo institucional, se ha avanzado mucho, pero podemos conversar luego, falta también mucho por hacer, porque había que reconstruir y todavía hay que reconstruir mucho en eso. En la parte académica, miren, hemos reforzado desde los elementos de que nuestro pensamiento pueda ser difundido. La academia que la dirige nuestro querido y respetado hermano Wilson Flores ha servido como un exponente permanente para poder generar diferente pensamiento. En la parte interpotencial, uniendo con los diferentes cuerpos, respetando el espacio de los diferentes cuerpos y apoyando su gestión. Esto es el escocismo, esto es York, esto es Real Arco, esto es Schreiner. Y uno de los cuerpos que para mí me genera enorme satisfacción de ver su trabajo es los Caballeros de Novae, la Orden de Novae. Es increíble el trabajo. Y en lo internacional, el poder ser parte de esta comunidad masónica internacional e imbricar acciones para fortalecernos más. No con un interés individual de protagonismo, sino insertarnos
a ser parte de esa transformación. Adolfo, recuerdo cuando estábamos construyendo este proceso y hablamos de la Escuela de Concordia de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, y decíamos, en este país de los abismos, de las grietas, de las soledades, hay que generar un ungüento que nos una, pero también que en esa dialéctica de la renovación permanente. Del plan del trabajo a la evaluación de ese plan. ¿Qué hemos cumplido? ¿Qué nos queda por hacer? ¿Y qué queda para reinventar luego? Creo que hemos logrado retomar dentro de una institución que adentro y afuera refleja solidez. Yo siento en el rostro de la gran mayoría de mis hermanos alegría. Y recuerda que cuando planteábamos como me gusta la planificación y el generar proyectos, cuando uno genera un proyecto, lo importante es la estrategia de salida. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde voy? Y mi objetivo de salida es ese, o sea, salir con el cariño y respeto de mis hermanos, nada más. Adolfo, se ha dicho que la masonería es una escuela de vida. ¿Cuáles han sido los cargos que has ocupado en tu logia madre? Es decir, ¿cuál ha sido esa trayectoria que tú has tenido desde cuando golpeaste las puertas del templo? No te puedo decir que ocupé todas las oficialidades, sí todos los puestos de dignidad de mi taller. Iba aprendiendo. El espacio que más me agradó es cuando estaba de vigilante. Y entre la segunda y la primera vigilancia, por la relación esotérica, por entrar en los temas de cábala, por hacer una disección del arte, de la cultura, de la música, de varios aspectos que se vuelven esenciales. De mi madre logia, 2 veces venerable maestro, no habrá una tercera porque yo creo en el principio de la regeneración y aspiro que mis hermanos, especialmente aprendices, compañeros, sean los que el día de mañana dirijan. Y dentro de la gran logia, sí, voy a ser sincero, yo no es que el sentido de que tengo que llegar a ser gran maestro, porque tengo que llegar a ser gran maestro. Un momento me invitó y fui parte del gran cuadro de mi querido y respetado hermano Edgar Garrín, cuando fue gran maestro. Ahí participé, no diría activamente, sino en los espacios en que algo se pudo construir. Y eso fue un poco ese caminar dentro de la gran logia. En el escocismo fui también trabajando, ¿sí? Tuve la oportunidad de dirigir una cámara como presidente, pero más allá de los puestos que uno pueda llegar, las menciones, puestos, cargos, se vuelve efímero. Hay que retornar al ser. Así que el mejor cargo que he tenido y posición es haber sido aprendiz y seguir siendo. Volviendo un poco a los ejes que han marcado tu gestión y centrándonos en lo que ha sido lo académico, ¿qué recomendaciones harías tú para mejorar ese ámbito? El papel de la gran segunda vigilancia, el rol de las vigilancias en los distintos grados, el rol de la Academia de Docencia Masónica. Las semillas, para sembrar necesitas buena tierra. Significa que cada logia, a su vez, que tiene muy buena tierra, porque la gran logia equinoccial del Ecuador tiene muy buena tierra, tiene que ver todos los nutrientes que se vayan preparando de manera permanente, para que aquellas semillas que las tienes, como aprendices, como compañeros y como maestros, puedan realmente florecer.
Y la única forma es que tú tengas un sistema de docencia en cada una de las logias que fortalezca ese sentido. Posiblemente, por el tiempo, tienes que generar cambios o transformaciones en los métodos. De mi experiencia, la mayéutica es un elemento potente para poder desarrollar conceptos y definiciones. Pero para eso, la premisa es, yo no puedo enseñar si primero no he aprendido. Y quien va a enseñar tiene que aprender y da el ejemplo para poder generar esa base. Hay que fortalecer en cada logia esa esencia, porque es la logia la que genera ese proceso para la transformación individual. Y para mí la academia tiene que ser fortalecida 100%, porque no solamente es un elemento interno, sino que esto tiene que permitirnos poder salir y continuar saliendo hacia la sociedad. Porque si realizas procesos dentro de la gran logia o con la academia masónica, ¿sí?, buscas es la mayor participación de los hermanos. Y ahí necesitamos un concierto para que todos tratamos de trabajar en él. Hay un tema que a veces se percibe como que la Gran Logia Equinoccial del Ecuador está realmente asentada solo en Quito. Sería interesante conocer dónde nomás se encuentra trabajando la Gran Logia Equinoccial del Ecuador. Estamos en Cotopaxi, estamos en Tungurahua, estamos en Azuay, estamos en Loja, estamos en Pastaza, estamos en Guayas, estamos en Manabí, estamos en Imbabura, estamos en Santo Domingo, estamos en Noroccidente, que es parte de la provincia de Pichincha. Pero te puedo definir los espacios. Y tenemos varias logias con diferentes ritos. Pero más allá del numérico, que siempre vamos creciendo, es la calidad. Algunos tienen grandes luces, ¿sí?, han profundizado mucho en niveles cognitivos, científicos, técnicos y demás. Pero oiga, la masonería debe buscar el nivel cognoscitivo del ser, porque con el nivel cognoscitivo del ser genero transformación. Oiga, y qué difícil ser un buen ser humano cuando la miseria humana se ve presente. Por eso el trabajo permanente en todos los espacios de nuestro país es eso, es constituir buenos seres humanos. El buen sentir, el buen actuar, que es esa gran mayoría, es el que nos define como una buena gran logia, unida. En formación, te he escuchado 2 veces decir, y un poco creo que es un discurso que nos angustia a todos, la condición del humano. O sea, cómo la condición del humano tiene que volver a resignificarse en el humano, en formación, en infraestructura, en modelo de gestión. O sea, cómo hemos ido consolidando modelos de gestión. En publicaciones, creo que hemos tenido una gran gestión en publicaciones y hacia afuera, hacia el templo social. Creo que esos 4 ejes son importantes en dar a conocer en este periodo. A ver, bueno, en la academia hemos generado una serie de espacios hablando desde la salud mental. Miren, un tema que hablamos incluso de la eutanasia, que a lo mejor es un espacio muy difícil, que es el fin de la vida como tal. Miren, hemos hablado sobre comunicación, hemos hablado sobre urbanismo, arquitectura, hemos hablado sobre aspectos ambientales, hemos hablado en varios aspectos con especialistas, en lo que son publicaciones, y gracias, mi querido hermano Gabriel, porque esa incidencia permanente de lograr cumplir con los objetivos, ¿sí?, nos ha permitido que
rescatemos lo que es desde el andamio, la revista, que no es una revista donde va la fotografía o la imagen del gran maestro tomándose la foto en tal sitio, en esto otro. Ha sido el pensamiento masónico equinoccial que está ahí. Y los libros que va generando esa visión bicentenario de lo que es la esencia de nuestra patria. Y en eso, la esencia de Eloy Alfaro, A propósito, Peralta, por sacar de Peralta de Peralta, los victimarios de Eloy Alfaro y sus victimarios. se ha hecho mucho ahí. Y bueno, hemos tratado de unir, sin mencionar, donde encontramos fracturas, ese ungüento ha funcionado. Y esa ha sido una satisfacción inmensa de ver donde encontrabas esas grietas, hoy día hay unos puentes gigantes. Ha habido cambio. Hay un aspecto que creo que es importantísimo también y que ha marcado tu gestión, la convocatoria a un congreso internacional que se hizo en los espacios de CIESPAL precisamente. Ujú. ¿Qué animó a convocar este congreso? ¿Cuál es el pensamiento masónico frente al laicismo, laicidad, con ese libre pensamiento? Lo íbamos conversando con mi querido hermano Edgar Jarrín. Y planteamos que era esencial generar un congreso para poder discutir sobre esa temática. Estando claros que no es que con un congreso o un coloquio que realizas ya has resuelto, sino el poder poner una semilla que siga avanzando y siga creciendo. Y ahí vino justamente el hecho de generar el Congreso de Libre Pensamiento, Masonería, Laicismo y Laicidad, el cual logramos extender para que estén presentes los hermanos de otros países y poder confluir al significado y significante que es el laicismo como tal. Entonces, tuvimos, como mencioné, congresos, el Congreso Internacional, tenemos la parte, digamos, de producción editorial, cultural, porque también ha habido algunos encuentros de aspecto cultural, poesía y demás. Tenemos que estar abiertos, abierto al cambio, que eso no significa romper los linderos, pero sí actualizar. Necesitas una masonería con pensamiento contemporáneo, con realidades. Y me lleva a una pregunta que yo te quisiera hacer, que es controversial, masonería y política. Y desde esa perspectiva, ¿cuáles son las razones que tú señalarías respecto a, digamos, una ausencia un poco de la voz de la masonería frente a algunos procesos que ha vivido nuestro país y que a todas luces, desde una perspectiva de lo político, de lo social, de lo institucional, han significado serios reveses en la aplicación y en el respeto a los derechos humanos? Hemos visto con muchísimo dolor, por ejemplo, un vil asesinato de 4 niños de las Malvinas en Guayaquil. Hace poco 11 miembros de las Fuerzas Armadas fueron asesinados en la frontera. Vemos que este problema de la violencia urbana, de la violencia criminal, más en lugar de, pese a que hay una guerra interna, en lugar de reducir, más bien recrudece. La masonería tiene un pensamiento político. Si esto me preguntaban hace un par de años, hubiera dicho no. No se discute política, no se discute religión, y por ahí decían tampoco de fútbol. Pero la masonería sí tiene una base de pensamiento político, porque con ello se sustenta nuestros principios básicos de justicia, de equidad. No podemos decir que
la educación no sea un principio fundamental de transformación para los pueblos. No podemos decir que la salud no sea importante para los pueblos. Y jamás, de los jamases, podemos permitir que no se respete el derecho a la vida. Debe buscarse espacios, o deberíamos buscar espacios, para poder dar encuentros hacia la sociedad, que sean el medio de poder conjugar salidas frente a estos flagelos que vivimos. Intolerancia totalmente hacia la inseguridad que estamos viviendo. Intolerancia hacia el desazón de la corrupción que prolifera. Siempre en las búsquedas de esa equidad. Posiblemente, y no lo he logrado hacer, y eso debo reconocerlo, buscar ese espacio neutro de convocatoria para poder encontrar y señalar esos acuerdos de convivencia. El país necesita acuerdos de convivencia desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, Adolfo. Vamos a hacer entonces en este momento una pausa. Acacia Radio. La voz de la masonería equinoccial. Acacia Radio. Comunicación para la humanidad que construye futuro. Acacia Radio. Para interactuar con la sociedad y el mundo.